Bien, he preparado esta escena para demostrar cómo crear, cómo mezclar materiales, digamos en esta esfera, cómo crear este material de lava y en la pantalla cómo crear este material emisivo que contiene pues el código de Matrix. Entonces voy a empezar por la pantalla, voy a eliminar estos materiales y lo primero a entender entonces es que las pantallas están compuestas de un material emisivo. Para ello voy a crear un nuevo material, voy a eliminar el BSDF principista, no me sirve, y voy a presionar Shift A, sombreador, emisión. Voy a poner la emisión por acá y voy a conectar este output verde con la superficie. Y lo que puedo hacer entonces es, después de haber buscado en internet alguna imagen que quiera proyectar sobre la pantalla y descargarla sobre el escritorio, entonces esta es la imagen, voy a darle clic y voy a arrastrarla a Blender y voy a soltarla acá sobre mi plantilla de nodos y la imagen aparece. Entonces voy a conectar el color con el color y ustedes van a tener pues el problema de que en primera instancia su imagen se ve pues distorsionada, se ve extraña, ¿sí? Entonces, para no solucionar ese problema, siendo el caso de que uno tiene un plano, fíjense acá hay solamente un plano, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es entrar en modo edición, seleccionar toda la geometría con A, presionar U y desplegar, ¿sí? Veamos que automáticamente la imagen se arregla. Entonces tenemos la imagen en la pantalla, ¿sí? Pero el problema pues de la emisión es que no tiene reflejos, las pantallas pues están hechas de vidrio también. Entonces veamos que no se refleja el mouse en la pantalla y es un poco irreal. Entonces para ello vamos a simular el vidrio también encima de la pantalla. Entonces voy a presionar Shift A, voy a agregar un sombreador de BSDF reflectivo, voy a ponerlo acá abajo. Y también voy a agregar con Shift A un sombreador, mezclar sombreadores y voy a conectarlo acá en la mitad entre estos dos. Y lo que voy a hacer es conectar este BSDF reflectivo debajo, ahí está, y voy a usar la imagen como un factor de mezcla. Entonces voy a presionar Shift A, convertir, rampa de color, voy a ponerla acá. Voy a conectar el color en el factor y el color en el factor acá. Y de esta manera puedo controlar entonces cómo se están mezclando mis dos imágenes, ¿sí? Voy a aumentar la intensidad a 2. Entonces veamos, si yo reduzco la rugosidad de este sombreador, eh, básicamente, a ver, veamos entonces qué no está funcionando acá. Voy a cambiar esto de socket. Sí, exacto. La emisión debe estar debajo. Sí, la emisión debe estar debajo. Y el BSF reflectivo encima, o sea, la pantalla adelante y la emisión detrás, básicamente. Entonces, si modifico acá la rugosidad del BSF reflectivo, voy a tener entonces menos o más reflejos, voy a poner esto en 0.3. También puedo reducir, pues, como digamos, el tono de la reflectividad, que generalmente pues es un poco más oscuro. Entonces veamos que esto semejaría, pues estoy tratando de simular un panel de pantalla IPS que es antirreflejo, entonces solo vemos como en ciertos ángulos ciertos reflejos en la pantalla. Bien, ahora para nuestra esfera con lava, entonces lo primero que voy a hacer es presionar Shift A, voy a agregar voy a agregar una esfera, voy a poner esto por acá cerca y voy a darle clic derecho, sombrear suave, ¿sí? Voy a crear un nuevo material, aquí está nuestro material. Si quieren centrar el material pueden presionar la tecla punto. Eso va a centrar entonces los nodos. Entonces ahora debo crear el material base. Entonces voy a crear un material de roca. Entonces relativamente oscura y relativamente rugosa. Voy a empezar a experimentar entonces cómo va a funcionar. Lo siguiente es presionar Shift A, agregar una textura de ruido. Voy a conectar el color con el color base. Y entre estos dos voy a agregar un nodo de rampa de color. Eso me convierte pues básicamente mi textura en blanco y negro. Bien, entonces, ¿qué necesito hacer acá? Necesito primero modificar la escala, quiero que esto sea un poco más grande. Y voy a usar esta rampa de color también. Voy a desconectar esto del color base. Voy a agregar entonces entre estos dos un nodo de mezclar sombreadores.
También voy a agregar un nodo de emisión acá y voy a conectarlo en el socket de abajo de mezclar sombreadores. Voy a usar esto como mi factor de mezcla del sombreador. Entonces aquí lo tenemos. Y veamos entonces que algo empieza a verse, pero lo que hay que hacer entonces es contrastar un poco más esta textura, ¿sí? De esta manera. Entonces aquí voy a elegir un tono lava intenso. Voy a poner la intensidad de 10. Ahí está. Emitiendo luz. Ahora entonces debo jugar con la escala. En primer lugar, ¿sí? Contrastar tal vez un poco más la textura para tener pues menos lava. Y también voy a jugar con el detalle. Voy a subirlo al máximo a 16, que es el máximo. Y la distorsión para crear pues estos patrones diferentes. Veamos acá cómo lo están viendo. De esta manera. Bien, entonces falta crear básicamente falta crear los nodos de desplazamiento. Entonces para ello es muy sencillo. Lo que debo hacer es crear un Shift A vector relieve. Voy a conectar el normal en el normal. Acá. Y lo que voy a hacer entonces es mezclar esta textura con este contraste que tiene con una textura que me simule entonces la roca encima del material que en este momento pues es más oscuro, ¿sí? Entonces, en primera instancia debo tomar esta textura, ¿sí? Pero entonces como voy a mezclarla voy a presionar Shift A y voy a ir donde dice color, voy a seleccionar mezclar RBA o rojo, verde, azul o RGB, ¿sí? Voy a tomar el color, lo voy a conectar en altura y este primero voy a conectar entonces este color con el color arriba y este color también con el factor. Bien. Ahora abajo entonces voy a crear un ruido, otro ruido. Veamos entonces que ya él está desplegando hacia afuera. Todavía no va a invertir, voy a agregar entonces otro nodo de textura ruido. Voy a conectar el color acá en el color. Entonces yo quiero que solamente este ruido que acabo de crear se me aplique a la textura de mi parte negra, ¿sí? Entonces voy a invertir estos dos. Y veamos que entonces ya tenemos aplicada este ruido a la textura negra. Bien. Entonces lo que voy a hacer acá es modificar la escala, volverla mucho más pequeña, aumentar el detalle al máximo y veamos que tenemos entonces una textura parecida a la roca. Voy a reducir mucho el tamaño de esto. Muchísimo. Y veamos que entonces al usar el factor, veamos que por qué él no está afectando entonces la lava y solo la parte de encima. Porque usamos esta rampa de color, ¿sí? Para separar las dos partes y lo usamos como un factor de mezcla en nuestro mezclar RBA. Básicamente pues entonces esto haría que que tuviéramos esta textura como de roca y es 100% procedural. Entonces puedo modificar digamos acá el tamaño. También puedo modificar el tamaño en mi ruido original para tener entonces más detalle. Y también puedo entonces contrastar o descontrastar la rampa de color original para tener pues más de estos parches de lava. Contrastar también la bandera blanca para tener más emisión. Y eso sería entonces el procedimiento para tener una bola de lava en la escena. Entonces ahora, ¿cómo aplicar los materiales, diferentes materiales a alguna cara del objeto? Entonces es muy sencillo. Por ejemplo, voy a tomar este chasis como ejemplo, voy a entrar en modo edición, voy a tomar esta cara del lado y voy a insertarla. Simplemente eso. Entonces lo que debo hacer para crear un material específico para esta cara es ir acá a mi pestaña de materiales, darle clic a este más, crear un nuevo material y asignarlo. Miren que solamente cuando estamos en modo edición aparece esta opción. Entonces aquí lo que quiero crear, por ejemplo, es este material 13. Veamos que acaba de crear en esa parte, en esa región, pues este efecto de la textura, como si hubiera pues este mismo material de la roca aplicado a una cara de mi CPU. Pues obviamente este material puedo configurarlo, puedo cambiarlo por el material que yo elija de todo este set de materiales que tengo acá. Puede ser el
material de madera, puede ser cualquier material, ¿sí? Entonces aquí puedo desplegarlos y básicamente pues ver qué está ocurriendo con la textura. Otra nota rápida es cómo convertir las texturas, cómo quitar el link de las texturas. Entonces lo que está ocurriendo con esta textura acá es que ya cuando yo modifique, acá por ejemplo veamos las esferas y esta misma cosa, cuando modifico por ejemplo la escala, todo se modifica al mismo tiempo. Veamos, necesito ir al slot 2. Sí, por ejemplo esta escala de acá, veamos que se modifica en las dos esferas al mismo tiempo, o sea hay un link entre las dos texturas. Si yo quiero quitar el link de este material del otro, debo presionar este número que hay acá. Solamente eso. ¿Sí? Entonces acá puedo cambiar, digamos, podría quitar pues, este relieve y dejar solamente pues esta textura. Voy a cambiar el color y la escala, voy a volverla pues más pequeña. Voy a contrastar más esto para tener solo ciertas regiones. Va a darle más distorsión y va a cambiar acá el color a un azul de este tipo. Entonces de esta manera tendría pues un nuevo detalle sobre la superficie con un material que veamos. Él no afecta la esfera original. ¿Sí? Veamos que este es material 13, entonces aquí puedo nombrarlo como lava. ¿Sí? Vemos que este también es otro material, es lava, voy a nombrarlo lava 01. Y para este otro, lo que voy a hacer es crear un nuevo material. Veamos que es este material 20, voy a nombrarlo como estampado chasis. Bien, entonces dos recursos para materiales PBR, que son basados en foto y también pues materiales creados proceduralmente en Substance Designer y Substance Painter. El primero de ellos es CC0 Textures o CC0 Textures. La licencia pues es este tipo de licencia que es absolutamente gratuita. Aquí se pueden encontrar muchísimas texturas, no hay que loguearse para descargar. El segundo sitio es Texture Haven, texturehaven.com, así como lo ven acá. Y acá pues también hay una gran cantidad de materiales y texturas PBR. Entonces vamos acá a Zero Textures y voy a buscar acá algo que llamado Smudge. Smudge pues es ese tipo de como de imperfección en la superficie debida a cuando uno toca digamos el vidrio, él queda pues con estas manchas, ¿sí? Es como manchado en la superficie. Podría usar entonces por ejemplo eh, esta mano. Cuando le doy clic entonces él me lleva a los mapas, entonces aquí puedo descargar los mapas básicamente. Esta va a ser mi textura de la mano y va a descargar los mapas a 4K, ¿sí? Entonces voy a ejemplificar todo el proceso de cómo usar los mapas. Estos mapas voy a descargarlos en el PC. Bien, entonces una vez descargada nuestra textura, voy a desplegarla pues acá en la descarga y voy a moverla a mi carpeta de texturas. Veamos que yo tengo pues aquí una cantidad de texturas organizadas pues en cada una en su carpeta. Voy a crear una que se llama Smudges y aquí ya tengo una. Voy a mover esta acá y voy a pegar esto. Entonces lo que él me descarga es un punto zip que debo descomprimir. Voy a desplegar eso acá y voy a eliminar esto, ya no me sirve. Entonces tengo ese fingerprints 000, ¿sí? Entonces tengo dos variables del smudge. Bien, entonces cómo mapear texturas sobre modelos 3D. Hay muchos métodos. El primero que vamos a ver es un método de proyección procedural. Entonces para ello voy a presionar Shift A, agregar un cubo, voy a moverlo hacia mi escena y voy a estar pues en mi pestaña de previsualización de materiales, no de render, sino previsualización de materiales. Entonces aquí simplemente voy a crear un nuevo material, voy a hacer de este material metálico y cero rugoso, ¿sí? Que sea así completamente reflectivo de la escena, de esta manera. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Voy a ir a donde está la carpeta pues con mis texturas, voy a arrastrar esta variación que es blanco sobre negro y voy a soltarla acá en el mapa de nodos, en nuestro editor de nodos, y voy a conectar el color en la rugosidad, ¿sí?
Entonces inmediatamente uno empieza a ver algo del efecto, ¿sí? Algo hay ahí, algo está ocurriendo, pero está mal proyectado sobre nuestro cubo. Entonces, ¿qué debemos hacer para arreglarlo? Es muy sencillo. Bien, entonces para mapear debemos ir a editar, preferencias, ir a donde dice agregados y acá buscar eh, en este filtro, buscar nodo y chequear este que se llama Node Wrangler. La otra manera de encontrarlo es escribir acá en la lupita Node, así, Node, y activar el Node Wrangler. No es necesario el Node Preset ni el Node Range, solamente Node Wrangler. ¿Sí? Asegúrense de que está chequeado. Y salen de acá. Entonces, ¿qué va a permitir el mapear la textura? Entonces, sobre mi textura, teniéndola activa, voy a presionar las teclas Control T y él automáticamente genera entonces este nodo de mapeo y coordenadas de textura. Entonces lo que voy a hacer acá es cambiar el V por la generada. Voy a conectar esto en el vector. Veamos que ya hay proyectada entonces una bien, pero las otras están mal proyectadas. Tenemos una abajo y otra arriba. Entonces, lo que debemos hacer acá es cambiar acá de plano a caja. Y veamos que ya entonces está proyectada la textura sobre nuestro cubo, en esencia. Entonces, para controlar, digamos, la intensidad de este smudge, pues de esta mancha, voy a agregar entre estos dos una rampa de color, Shift A, rampa de color, bajo convertir. Y simplemente entonces veamos, puedo quitar partes de la textura contrastando el negro, de esta manera, o modificando el gamma, que es aumentando pues acá de mi bandera blanca, volviéndola un poco más oscura. Entonces tendríamos, digamos, un efecto menos intenso, ¿sí? Digamos que acá en blanco total pues vamos a tener pues, como esta mancha, y a medida que voy reduciendo el blanco voy a tener pues menos de esa textura y la puedo contrastar entonces para tener más o menos de esa mancha. Veamos que le está afectando específicamente la rugosidad del objeto. Entonces como si hubiera pues como un parche de glicerina o de grasa en la imagen, lo cual se ve bastante bien y está proyectado en cada una de las caras. ¿Sí? Este método de proyección se llama proyección cúbica. Nuestro nodo de mapeo nos permite modificar la escala, entonces puedo volverla un poco más grande o más pequeña. ¿Sí? Bien, entonces acá en CC Zero Textures voy a buscar acá una textura de madera para aplicar a mi escritorio. Tengo pues esta cantidad de materiales. Voy a usar entonces alguna de estas maderas que hay acá. Voy a descargar el mapa. Voy a ver cuál de estas puede funcionar mejor. Sí, esta se ve muy bien. Voy a descargar los mapas a 4K. ¿Sí? Una vez descargada la textura, entonces él va a descargar un archivo .zip. Voy a desplegarlo pues, en su carpeta. Lo mejor que pueden hacer es cortar esto y pegarlo en el escritorio o en su carpeta de texturas. Entonces en este caso yo voy a pegarlo en mi carpeta de texturas. Voy a descomprimir este archivo y se llama Wood 27 a 4K. ¿Bien? Entonces lo que debo hacer es en Blender hay un método sencillo. Entonces voy a reemplazar este material procedural que tiene la mesa, veanlo acá, que creé pues con pues, sistema de nodos con bump, ruido y ondas. Voy a quitar el material, ¿sí? Ya no hay nada. Siempre recuerden estar salvando cuando creen esos materiales porque ellos pues consumen más recursos porque la resolución es muy alta. Entonces voy a crear un nuevo material y veamos. Hay dos maneras de uno crear materiales PBR. Voy a enseñar entonces la más común de todas, que es agregar las texturas. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay dos maneras de crear esto. Puedo ir a donde está mi textura, mi Wood 27 4K. Puedo tomar estos cuatro mapas y arrastrarlos a Blender. Sí, ahí tomo el color, voy a tomar, pues hay que tomar de a uno. Simplemente los tomo y los arrastro. Es la manera más sencilla de agregarlos. Lo que voy a hacer es conectar este que se llama color, acá arriba, con el color base. Entonces, ahí está la textura. ¿Sí? Ya se ve pues el escritorio como si fuera de madera.
Si yo quiero proyectar todo bien todo esto, entonces debo desplegar los UVs, pero por el momento pues está funcionando muy bien. O proyectar en forma de caja, mapear en forma de caja. Entonces por el momento dejémoslo así. Bien. Este mapa se llama Roughness, veamos acá arriba, Roughness. Roughness es la rugosidad, entonces voy a conectar este con la rugosidad. Básicamente pues esto me dice el material, cuán brillante es, cuán pulido es. Veamos esto cómo está funcionando. Muy bien. Entonces, luego tengo mi desplazamiento y mi normal. Vamos a empezar por el normal. Bueno, recuerden que su rugosidad debe estar sin color. Si vemos que ahora sí se ve realista la madera. El color es el único que va en RGB. El normal, entonces debo presionar Shift A y agregar acá, bajo vector, un mapa normal. Conectar este output con el normal y el color con el color, básicamente. Entonces, aquí está mi normal, voy a cambiarlo a no color. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es crear un micro desplazamiento en la imagen, pues casi que es imperceptible. Ah, bueno, no está ocurriendo nada, es porque esto no está conectado. Ahora sí, vemos el detalle encima. Entonces lo que hay que hacer es reducir esta intensidad del mapa normal un poco, que no sea pues tan fuerte. Bajarlo en 0.2. Bien, entonces el desplazamiento debo alimentarlo a través de un nodo de relieve. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está mi mapa normal, aquí está mi desplazamiento, voy a presionar Shift A, voy a ir a vector relieve y este lo voy a conectar acá, ¿sí? Justo después del mapa normal. Veamos que el normal se conecta en el normal, en el normal, en el normal. Ahora el desplazamiento, el color, voy a conectarlo en altura, en esencia. Entonces veamos que ocurre esto, se ve pues horroroso. Debemos reducir la intensidad, básicamente. Y lo que está haciendo pues es desplazando la geometría hacia arriba. Entonces voy a reducir también la intensidad del mapa normal y la intensidad del relieve, del bump. También pues estoy dejando presionado Shift para crear pues este efecto. Este sí lo voy a dejar en 0.2. Y básicamente entonces tendríamos un material de madera basado pues en una textura. Esta no es una textura PBR, es una textura pues creada en Substance Painter. Ahora lo que podemos hacer es mejorar la proyección y mapearla. Bien. Entonces a este color voy a presionar Control T. Una vez haya agregado pues chequeado mi agregado de Node Wrangler acá en nodo. Entonces lo que debo hacer es cambiar acá a generada, cambiar el método de proyección a caja y cambiar pues los métodos de proyección de cada una de estas texturas a caja en esencia. Ahí está, ¿sí? Ahí están todas las texturas proyectadas en forma de caja. Voy a tomar este vector, voy a conectar el vector de la entrada de cada una de las texturas. Entonces veamos este vector con este vector y el vector con el vector de esta imagen. Básicamente serían 4 conexiones. Entonces veamos lo que está pasando acá. Pues se dañó básicamente la textura. Lo que debemos hacer entonces es rotarla. Veamos, hay que rotarla entonces en Z, al parecer 90 grados. Veamos que ya está otra vez correcta. Y en este caso pues si queremos aumentar el tamaño de la textura, tenemos que ir acá a la escala y reducir la escala. Entonces vamos a tener pues una madera con las vetas más grandes o una madera con unas vetas muy finas, de esta manera. Esta es la manera entonces para crear materiales PBR. Aquí lo tenemos pues en nuestra escena. También funcionan pues acá con nuestra HDRI, los reflejos. Todo está funcionando a la perfección. Entonces ahora voy a ejemplificar una introducción muy simple a cómo desenvolver UVs en Blender. Entonces tengo este logo de Blender, voy a abrirlo en Photoshop. Y lo que voy a hacer con este logo es simplemente reducir su tamaño, porque pues mide 4000 píxeles de ancho. Voy a ponerle 2000. Y fijémonos que característica pues, especial de este logo es que él es negro sobre blanco. Entonces voy a tomar este logo que hay acá y voy a desplegarlo acá. Entonces
Entonces este logo simplemente lo voy a usar como una mezcla para dos materiales, ¿sí? Él va a ser mi factor de mezcla. Voy a dar Shift A, sombreador, y aquí puedo elegir cualquiera de esos. Voy a empezar por, digamos, un material emisivo. Entonces voy a conectar, voy a ponerlo acá abajo y luego voy a presionar Shift A, sombreador, mezclar sombreadores. Voy a conectar acá entre estos dos, emisión abajo. Y básicamente lo que voy a hacer acá es conectar el color con el factor. Veamos que aún no estamos viendo nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Voy a aplicarlo entonces en estas caras que hay acá. Entonces lo que debo hacer es desplegar estas caras. Entonces para yo poder ver bien el efecto, entonces voy a ir acá a cerámica 01, voy a darle asignar. Y veamos pues que hay algo ocurre, algo ve uno ahí, pero no está bien desplegado. Entonces voy a presionar U desplegar y veamos pues que algo ocurre también, pero hay pues un error en la geometría. Entonces lo que debo hacer es ir a donde dice UV Editing, acá. Veamos que nuestras caras están mal desplegadas, básicamente. Entonces lo que voy a hacer es, en mi objeto, voy a ir a mi modo selección de borde, voy a tomar este borde de arriba y este borde de abajo, voy a presionar control E y voy a marcar como costura. Voy a presionar A, U, desplegar, y luego tomar estas caras de la mitad y desplegarlas otra vez con U. Entonces lo que voy a hacer es un corte vertical acá, voy a tomar cualquiera de estos bordes, preferiblemente unos de por acá, control E, marcar como costura y luego seleccionar todo, U, desplegar. Ahora voy a tomar estas caras de acá y voy a desplegarlas otra vez. Veanlas, ahí están perfectamente desplegadas. Y acá en mi editor de UVs lo que voy a hacer es primero rotar esto 90 grados, ¿sí? Luego voy a tomarlo con G y voy a escalarlo de manera pues que él básicamente abarque el logo. Voy a escalar en X y luego en Y, o sea hacia arriba, y luego voy a mover en Y. Bien, ahora para yo poder visualizar esto, entonces voy a entrar acá con Z a procesado. Veamos que ahí está el logo, entonces si lo escalo en Y, voy a tenerlo más comprimido o menos comprimido dentro de la imagen. También pues puedo moverlo en Y para ponerlo más arriba o más abajo. Entonces ahí dice Blender, ahí está la costura. Necesitamos pues hacer que esto, selecciono todo con A y luego voy a escalarlo en Y para que abarque bien pues toda la geometría y luego voy a escalarlo en, básicamente en... Entonces veamos que acá en la costura él se está repitiendo, va a escalarlo en X hasta que la costura pues ya no se repita de esa manera. Y voy a tratar de que esto básicamente pues tenga la misma altura de la imagen aproximadamente. Entonces ahí tenemos nuestra textura aplicada. Podemos cambiar el material ahora sí en Shading. Este material que dice acá Blender. Puedo ir aquí a la emisión, cambiar pues el tono de emisión y darle pues por ejemplo muchísima intensidad. Ahí tenemos un vaso con el logo de Blender, ¿sí? Emitiendo luz en esencia. Esos UVs son 100% configurables. Puedo volver acá a mi UV Editing, tomar el vaso otra vez, tomar este anillo y por ejemplo puedo acá escalar todo esto para volverlo un poco más pequeño, ¿sí? O puedo moverlo en X para desplegar pues esto en solo en ciertas partes. Ahí estaría entonces nuestro logo de Blender puesto sobre el objeto.